Welcome class to another English class, and we're going to study regular and irregular verbs, but in the simple past form. Vamos en esta tarde clase a estudiar los verbos regulares e irregulares, pero en el simple pasado. Let's read the definition. Leamos la definición. A irregular verb is one that forms its simple past by adding ed or d to the base form of the verb. Un verbo regular es uno que está formado en su pasado simple solamente agregándole a la base del verbo la palabra ed y luego la letra d al final. De esa forma y de esa forma tan simple se forman los verbos regulares, pero en el simple pasado, simple past. Lo único que tenemos que hacer es reconocerlos y saber que ese verbo es regular y solo le aplicamos la regla. Déjenme decirles de que si el verbo termina en consonante, entonces le agregamos ed. Pero si termina con la letra e, solo le agregamos la letra d y ya tenemos un verbo regular en su forma de simple pasado. Now, an irregular is a verb in which the past tense is not formed by adding the usual ed ending. Lo contrario del verbo irregular en su forma de pasado simple es muy diferente. A estos tipos de verbos no les agregamos nosotros la regla ed o d. Aquí que tenemos que saber es saber reconocer el verbo y sí conocer su escritura en forma pasada. Vamos a ver algunos ejemplos de verbos regulares y verbos irregulares. Vamos a ver su forma original y vamos a ver, por supuesto, cómo se escriben en el simple pasado. Okay? We are going to see some examples about regular and irregular verbs. We'll see first the base form of the verb and then the way it is written in the simple past. Let's see. Veamos. Regular verb. Aquí tenemos, en esta parte, tenemos los verbos regulares. He puesto algunos. Tenemos, esta es la base form. Base form es la original. Tenemos study, visit, walk and dance. Entonces, si ustedes ven acá, son 4 formas diferentes. Y tenemos el primero, que es study, el verbo estudiar. Ahora, en pasado, en simple past, si ustedes notan, hay una pequeño cambio. Ustedes notan, la Y ya no nos acompaña en el pasado. ¿Por qué? Porque es sustituida, ¿okay?, por la letra I. Luego de haber hecho ese cambio, se le agrega ES. Entonces, de esa forma, todos los verbos que terminen en Y, se les agrega, se cambia por la letra I y luego ES. Visit, vea, termina en una consonante, entonces solo le agregamos ed, visited. Luego tenemos otra, walk, y termina en consonante, solo le agregamos d. Y la última es dance, termina en e y solo le agregamos la letra d. Entonces, esas son reglas básicas que usted tiene que recordar a la hora de trabajar con el simple pasado. Recuerden que nosotros estamos hablando presente, pasado. We always are talking either in simple past or simple present. You must know the difference between which verb you have to use in the simple present and the simple past. And then we have the irregular verb. Entonces ahora tenemos ya lo que son los verbos irregulares. Les decía que en este tipo de verbos no se aplica la regla que le aplicamos a los verbos regulares. Lo que hacemos aquí es que tenemos que aprendernos la escritura de los verbos en pasado. Por ejemplo, el primero, tenemos 4 ejemplos
teach, eat, go, and drink. Si ustedes notan, los pasados de estos verbos se escriben totalmente diferentes. Por eso son un poquito más difíciles. Por eso yo les repito que usted tiene que aprendérselos. Ok, veamos teach. Teach es enseñar. El pasado es taught. Eat, verbo comer. Simple past is ate. Go, el verbo ir, went. Y el último, drink, en simple pasado es drank. Cuando nosotros veamos oraciones en las próximas clases, vamos a entender mucho mejor el uso de estos regular and irregular verbs, but in the simple past. Ok, nos quedamos hasta acá. Bye bye.